Un saludo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Nos reunimos nuevamente para alabar, bendecir y glorificar a nuestro Señor a través de estos videos y vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este nuevo momento de encuentro y de oración que nos permites vivir. En nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia, por hacerte presente, vivo, real, donde quiera que nos encontremos, donde quiera que estemos. Tú estás con nosotros, Señor. Por eso te pedimos que nos cubras y nos selles con el poder de tu preciosísima sangre. Cubre y sella estos videos, cubre y séllanos a nosotros, a nuestras familias, todo lo que somos, hacemos, podemos, debemos, sabemos y amamos. Estas redes, estos medios de comunicación, todo quede cubierto con el poder de tu sangre preciosa, Señor. Te pedimos que sea la gracia y la luz de tu Espíritu Santo la que nos ilumine, la que nos guíe. Que seas tú, Espíritu Santo, Señor y dador de vida, guiando toda nuestra existencia, nuestros sentimientos, pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones, en una palabra, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sean dirigidos por tu gracia, por tu amor y por tu poder. Que seas tú dirigiéndonos a través de la poderosa intercesión de nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María, de nuestro Papá San José, San Gerardo de Mayela, San Juan Pablo II, el Santo Padre Pío, todos los santos y santas del cielo, la intercesión de todas las benditas almas del purgatorio, la intercesión de todos nuestros santos ángeles custodios, a quienes nos acogemos para que nos acompañen en este proceso de sanación interior. Que sean nuestros ángeles custodios los que nos lleven de su mano también, de la mano de Jesús, de Mamita María, a hacer este proceso de sanación interior. También pedimos la intercesión de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los 9 coros angélicos para que este encuentro esté unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que se celebran en este momento en el mundo entero. Y desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial para que todo lo que aquí se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestros videos de sanación interior. Y vamos a empezar por partes. Ya hemos visto la importancia de por qué hacer un proceso de sanación interior, que todos lo necesitamos, todos lo debemos hacer. Que cómo es un proceso de sanación interior, esa comparación que hacemos con el proceso de sanación física, y pues vamos a empezar a mirar desde dónde nos tenemos que sanar, ¿sí? Nuestra vida empieza en el momento de nuestra concepción, ahí empieza la vida y ahí está todo ese ser integral del que San Pablo nos habla, cuerpo, alma y espíritu. En ese momento, en el momento de nuestra concepción se empieza a gestar ese cuerpo, ya está el alma, que Papito Dios en ese momento pone el alma y infunde la gracia de su Espíritu Santo, nos da esa vida, su presencia en el momento de la concepción. Es un momento hermosísimo, maravilloso, es un momento que no hay palabras humanas para describir lo hermoso que es la concepción de nosotros, los seres humanos. Es un momento maravilloso. Hay otras personas al que el Señor les ha revelado el momento de la concepción. Una de ellas, alguien muy querida, es la doctora Gloria Polo. Quien no la conozca, les invito a que conozcan ese testimonio de ella, que es maravilloso. El Señor a ella le mostró el momento de la concepción de un ser humano y es una cosa hermosa. Y de hecho hoy día hay tantos avances de orden científico que incluso ya hay pruebas de que en ese momento de la unión del óvulo con el espermatozoide aparece una luz sobrenatural. Es algo que es difícil de explicar, pero realmente la concepción de nosotros los seres humanos es un acto milagroso
es un acto de la divina voluntad y de la divina providencia del Señor, de una manera extraordinaria, como todo lo que Él hace, como todo lo que nuestro Padre Celestial hace. Él es Dios y como Dios, todas sus cosas son maravilla. Y cómo no iba a ser maravilla la concepción del ser humano, de sus hijos, de sus amados, nosotros los hijos de Dios, los bautizados, los seres humanos que de una u otra manera estamos llenos de bendiciones, llenos de gracia, porque nuestro Padre Celestial ha puesto su mirada de amor y de misericordia sobre nosotros, sobre los seres humanos. Entonces, ese momento de la concepción es un momento sublime, majestuoso, hermoso, milagroso, maravilloso. Podrían ser muchas las palabras que usamos para describir este momento tan especial. Yo desde mi testimonio puedo decir que cuando yo estaba en la presencia del Señor y que les digo que yo observé toda mi vida, incluso desde el momento de mi concepción, eso es una cosa que no hay palabras, o sea, yo no tengo palabras para describirlo, pero es algo demasiado grande, demasiado bello. Y por tanto nosotros como seres humanos deberíamos tener conciencia que la concepción de un pequeño ser, de un bebecito, debería ser algo que gire en torno a esa grandeza, que no como lo estamos viviendo hoy en la actualidad, donde se ha desvirtuado completamente todos estos procesos maravillosos, el don de la vida, donde se ha tergiversado esa realidad de Dios dentro de ese don maravilloso de la vida, donde ya se experimenta y se quiere jugar a ser Dios con muchos procesos que ya después lo hablaremos más adelante, pero que no están dentro de la divina voluntad. El todo es que nosotros, desde que somos concebidos en el vientre materno e iniciamos nuestra vida, en cuerpo, alma y espíritu, desde ese mismo instante podemos adquirir muchas heridas, vacíos, traumas, miedos, inseguridades, precisamente porque no hay una conciencia de lo maravilloso que es ese momento y de lo bello que puede ser vivido desde Dios, desde el santo temor de Dios, sino como hoy día se está viviendo, que en cualquier momento puede haber una concepción de un ser, pero en las condiciones más deplorables que puede haber. Incluso ya vamos a revisar por qué a veces tenemos que sanar, porque muchos sabemos que de pronto fuimos concebidos en estado de pecado, en condiciones de desgracia. Entonces es tan importante ser consciente de ¿cómo fue mi concepción? Estas son preguntas que son difíciles a veces de responder, porque pues a nosotros, nuestros padres no nos están contando con detalle cómo fue el momento de nuestra concepción. A veces nos cuentan una que otra anécdota de cómo fue su embarazo, el embarazo de nuestra mamá. A veces hay anécdotas de nuestro nacimiento, pero realmente hay mucha gente que no sabe absolutamente nada de su concepción, de sus 9 meses de gestación, y eso sí es si vivieron 9 meses, porque hay incluso algunos que pudieron no estar 9 meses dentro del vientre materno, y del momento del nacimiento. Entonces, deberíamos empezar por cuestionarnos qué tanto sé del momento de mi concepción, de mi gestación, de mi nacimiento. Son momentos muy importantes que van a marcar nuestra vida. Como les digo, allí podemos desde la misma concepción traer heridas, traer traumas, traer inseguridades, miedos. Desde allí se empiezan a adquirir los rasgos de lo que será nuestra personalidad. Y esto se sigue construyendo durante toda la gestación, en el momento de nuestro nacimiento, en nuestra primera infancia y de ahí en adelante durante toda nuestra vida. Entonces son etapas muy importantes y determinantes para definir lo que seremos, cómo actuaremos, cómo pensaremos, cómo hablaremos, cómo nos vamos a sentir, cómo vamos a socializar, cómo vamos a asimilar en nuestra vida durante toda nuestra existencia acá en esta tierra.
Y eso, todo eso que traigamos de allá, también tenemos que tener conciencia de que debe estar asociado a nuestra parte genética, o sea, lo que heredemos, las famosas ataduras intergeneracionales, que pues digamos que de este tema hay mucho, hay muchas opiniones en favor, en contra. Bueno, ese es un tema que yo realmente le dejo más a los sacerdotes que realmente manejan esta parte donde tienen que ya incluso entrar en procesos de liberación. Hay casos de sanación interior donde vamos a encontrar, hay situaciones puntuales donde vemos que realmente se requiere, se amerita la oración de liberación o de rompimiento de ataduras intergeneracionales, de rompimiento de ataduras de antepasados, donde se requiere un santo sacerdote que tenga estos carismas, que tenga autoridad, que esté bajo obediencia y que pueda ayudarnos en ese acompañamiento, porque ya se trataría más de un proceso de liberación, pero suele pasar que haciendo un proceso de sanación interior salgan a flote situaciones puntuales que requieren de liberación. Entonces ahí sí buscaríamos pues un sacerdote que nos pueda ayudar con esos dones, con esa gracia, con esa potestad que tiene de atar y desatar, que nos ayude para dentro de ese proceso también hacer el proceso de liberación. Entonces acá podemos decir que en estas etapas están realmente las raíces de pocas de las heridas, en fin, que hemos identificado en nuestro ser. Por ello la importancia de irnos a la raíz para ser verdaderamente sanos y para dar la gloria a Dios. Pues casi nunca buscamos sanar, pues, o sea, como eso que no conocemos, que no sabemos, que no tenemos conciencia. A veces buscamos sanar solamente lo presente. Cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil en nuestras vidas, como que le atendemos esa situación presente, pero a veces no nos detenemos a pensar, si esa situación que yo estoy viviendo en este momento de mi vida tiene algo que ver atrás con mi pasado, con mi historia en el vientre materno, con mi historia en mi nacimiento, con mi historia en mi primera, segunda infancia, mi preadolescencia, adolescencia. A veces no nos detenemos a pensar si de pronto esta actitud, este comportamiento, esta situación que yo estoy viviendo tiene algún impacto desde atrás hacia adelante, y nos conformamos solamente con buscar sanar lo presente. Y allí yo lo comparo como con cuando vemos un arbolito que de pronto ya tiene sus ramas muy desordenadas, creciendo de mala manera, donde vemos que tiene problemas y el arbolito no se ve bien, no se ve sano. Entonces buscamos de pronto ayuda o intentamos hacer algo por ayudarnos, pero queremos tratar solo lo presente, lo que estamos viviendo en el momento. Y es como si podáramos el arbolito. Entonces, lo que está aquí afuera, lo que logramos ver acá en el exterior de este arbolito, lo vamos a podar porque sabemos que si lo podamos, pues se va a ver bonito, ¿cierto? El arbolito ya otra vez vuelve a verse bien. Pero pasado un tiempo, el árbol sigue creciendo de manera desordenada, sus ramas, los problemas que tenga a nivel exterior el arbolito vuelven a evidenciarse porque no hicimos un proceso de sanación interior que no nos lleva a sanarnos de raíz. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a ver qué pasa en las raíces, tratar las raíces de ese arbolito para que el arbolito crezca de manera diferente, sus hojas, todo. Bueno, estoy haciendo una comparación. No es que sea experta en este tema de las plantas, pero sí es una comparación que nos ayuda a entender un poco por qué la necesidad de ir a buscar la raíz de lo que yo soy, de cómo soy, de dónde vienen esos rasgos de mi personalidad, lo que determina qué heridas puedo tener, y ir a la raíz, no buscar lo presente. De hecho, muchas veces cuando tratamos casos de ansiedad, de depresión, de miedos, inseguridades, por lo general siempre solemos encontrar que su raíz está dentro del vientre materno, que desde allá conocimos estas emociones, las vivenciamos incluso,
y desde allá de pronto ya había un reconocimiento, había algo que de raíz podía traer, pero que de pronto a lo largo de nuestra vida no se había manifestado y que de pronto en algún momento hubo un disparador, porque eso es otra cosa. Una cosa son las raíces de esas heridas y otra los detonantes, los disparadores, que hace que en mí se active eso. Yo puedo traerlo, pude haberlo conocido, pero a lo largo de mi vida nunca haberse manifestado. Como puede ser que yo lo traiga y por alguna circunstancia o situación puntual en mi vida se disparó eso y salió a flote esa depresión, esas inseguridades, miedos, esa ansiedad. Entonces hay que estudiar muy bien cada caso particular, porque cada caso es particular. No podemos generalizar, podemos tener cosas en común, pero no todos los casos deben ser tratados de la misma manera, porque cada uno de nosotros somos un mundo tan particular, tan diferente, y lo que yo les he dicho, y más para nuestro Señor, porque es que si pudiéramos entender cómo Él nos ve a cada uno de una manera tan especial, con ese amor tan único y tan particular, pues entenderíamos que pues no todos estamos ahí en el montón y no todos debemos ser tratados dentro de un montón, no, es nuestro caso particular y por ende se hace necesario conocer lo que más podamos de nuestro caso particular y entender que lo que nosotros traemos, nuestra vida, nuestra personalidad, tiene unas raíces, nuestras heridas, vacíos, traumas, tienen unas raíces y lo ideal es ir a encontrar esas raíces, ir a buscar en lo más profundo de nuestro interior dónde pueden estar esas raíces. Y entonces aquí empezamos a hablar de esos momentos cruciales de la vida, como lo son la concepción, como es después un momento donde yo lo llamo la gran noticia. Es un momento trascendental también en la vida y es cuando ya nuestra mamá se entera de que está embarazada o empieza a sospechar que está embarazada, se da cuenta que está embarazada. Ese es un momento crucial para todos nosotros. Todos los meses de gestación, los trimestres, cada mes de gestación y el momento previo al nacimiento, el nacimiento como tal, el post, después el posparto, ¿sí? Son momentos determinantes en nuestras vidas, pero ya después se van a ir marcando muchas más cosas que se ven dentro de esa primera infancia, de los 0 a los 7 añitos, luego de los 7 a los 12, la pubertad, preadolescencia, adolescencia, y ahí, bueno, y ahí vienen todo el resto de etapas de nuestras vidas, pero sobre todo esas primeras etapas son las etapas que marcan el resto de nuestra vida. Y hoy día nos hemos dado cuenta que definitivamente todo lo que vivimos dentro del vientre materno sí marca de una manera muy, muy importante la vida de todo ser humano, de todos. Y por eso deberíamos ponerle una atención especial a sanar todo lo que traemos en el vientre materno. Como les digo, es difícil descubrir o recordar nuestra historia ya. Entonces, solo algunas anécdotas porque nos las han contado. Bueno, cuando uno quiere hacer un proceso de estos, si tiene la posibilidad de hablarlo con sus papás, con sus familiares cercanos que conocen lo que se vivió dentro del vientre materno, sería un acercamiento bonito para poder encontrar información de qué pasaba cuando yo estaba en el vientre de mamá. Para todos no es fácil, algunos dicen ya no tengo con quién hablar, mis padres de pronto ya no están, ya partieron a la eternidad, para otros es no, este tema no lo podría yo hablar con mis papás porque mis papás son personas demasiado conservadoras, demasiado estrictas, que no les gusta hablar de este tipo de temas. Hoy otros dirían, no, yo esto no lo puedo hablar con ellos porque mis papás tienen una forma de pensar muy, muy diferente, no creen en estas cosas. Otros dirían, no, es que yo no tengo buena relación con ellos, o sea, ellos no me dirían no me darían este tipo de información. Bueno, en fin, pueden haber muchas razones por las cuales definitivamente no exista la posibilidad de conocer qué pasó dentro del vientre de mi mamá, pero podríamos pedirle al Señor que lo conoce todo. Aquí es cuando
tomamos conciencia de que definitivamente es indispensable la presencia de Jesús, que conoce toda nuestra vida, que Él sabe todo detalle a detalle desde que fuimos concebidos, conoce perfectamente nuestra vida y por eso Él es quien nos acompaña cuando hacemos un proceso de sanación interior, vamos de la mano de Jesús. Jesús, el médico de cuerpos y médico de almas, es quien nos acompaña de su mano en este caminar, porque para mí un proceso de sanación interior es un recorrido nuevamente por mi historia, un volver a caminar, un volver a vivir esa historia de la mano de Jesús, encontrando los puntos importantes y claves a sanar, donde yo estoy haciendo un esfuerzo con la gracia y la luz del Espíritu Santo por recordar, por tratar de cierta manera revivir esos momentos de mi historia, pero Jesús no hace ningún esfuerzo por recordar. Jesús lo está viviendo porque Él es un eterno presente. Y en su eterno presente, Él es el único que al acompañarnos a hacer este proceso, viviendo nuestra concepción, viviendo cada mes de gestación, viviendo nuestro nacimiento, viviendo cada año de nuestra vida, es al único que podemos decirle, cámbialo. Cámbialo, tú que estás pasando, que estás viviendo ese momento en que nací, que fue traumático, que pasaron cosas difíciles, tú eres el único que puede preservar ese bebé, que soy yo, preservarlo de esas heridas, de esos vacíos, de esos traumas, de esos miedos que me quedaron en ese momento traumático del nacimiento. Eres el único, Señor, que puede cambiar esa historia. Entonces, con Él y con alguien muy especial, o sea, aquí hay personitas que nos acompañan de una manera muy particular en nuestro proceso. Ya hablamos de nuestro Señor Jesús, que obviamente con la gracia, la guía y la luz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va guiando en este proceso. Pues Jesús nos va llevando de su mano, el Espíritu Santo nos va guiando y el Padre Celestial en su divina voluntad y su divina providencia bendiciendo este proceso que vamos llevando. Pero aquí les presento a nuestra amada Madre, la Virgen de la Dulce Espera. De ella esperamos precisamente muchas bendiciones y siempre nos va a dar muchas bendiciones. Mamita María es hermosa, o sea, no hay palabras para definir su amor, su bondad. Y esta imagen me la regalaron hace poco en mi cumpleaños, fue un regalo, es un regalo hermoso ella, Mamita María, es un regalo hermoso. Como se pueden dar cuenta, la Virgen de la Dulce Espera esta advocación, aquí está con su embarazo avanzado porque ya se ve su pancita grande, con el Espíritu Santo posado en esa pancita. Es un regalo de Dios maravilloso contar con Mamita María en ese acompañamiento de ese proceso de sanación interior, porque precisamente muchas de las cosas que tenemos que sanar, como les digo, son las que traemos desde el vientre materno. Y a ese vientre tenemos que acudir nosotros, con el permiso de Mamita María y de nuestro Señor Jesús, para que nuestra Madre nos sane dentro de su vientre puro, perfecto, inmaculado, santo, en ese lugar donde estuvo el niño Jesús. O sea, imagínense poderle pedir a nuestra Madre Celestial que nuestro proceso de gestación sea sanado dentro de ese vientre puro, perfecto, donde solo hay amor, donde solo hay aceptación, felicidad, gozo, paz, esperanza, dulzura, ternura. O sea, si nuestra concepción, gestación, nacimiento, esas etapas dentro del vientre de nuestra madre, ustedes son conscientes que pudo haber sido doloroso, traumático, penoso, de rechazo, de muchas heridas, de muchos vacíos, de carencias, qué mejor que compartir ese vientre del niño Jesús con el niño Jesús, porque además yo le he dicho a Mamita María, que me permita estar dentro de su vientre para hacer ese proceso de sanación, de restauración dentro de su vientre, pero que no esté sola dentro de ese vientre, sino que mejor que la compañía del niño Jesús. Imaginar
la grandeza de poder estar en esa compañía del niño Jesús, en ese vientre puro y santo, inmaculado. Entonces, dentro de esos procesos le podemos pedir eso a Mamita María, que ella nos ayude a sentir lo que sintió el niño Jesús dentro de su vientre inmaculado, para sanar de pronto todas esas heridas y vacíos y traumas que podemos traer del vientre de nuestras madres biológicas, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que sanar de mano de Mamita María, de nuestra Madre Celestial, del vientre de nuestra Madre Celestial? Entonces, lo que podemos traer en la concepción es determinante, muy determinante, porque nuestra concepción debió haber sido una concepción en oración. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que fuimos concebidos en oración? Realmente yo creo que muy pocos pueden darse el lujo de levantar la mano y decir, yo sé que yo fui concebido en oración, porque mis padres oraron por esto, porque mis padres oraron previamente al momento de mi concepción, porque mis padres me estaban esperando, porque se estaban preparando, porque estaban anhelando tenerme y habían venido haciendo un proceso de oración, consagrándome al Señor desde antes de mi concepción, y durante mi concepción mi gestación fue orada, mi nacimiento fue orado. O sea, es triste, pero yo creo que la gran mayoría de los seres humanos en esta tierra, no podemos decir eso porque incluso creo que lo decía en uno de los videos anteriores, la gran mayoría de seres humanos tenemos una herida desde el comienzo, que es la herida de rechazo. Una primera herida podemos cargar, que es la herida de rechazo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los embarazos son inesperados. Simplemente mamá quedó embarazada. Y la mayoría somos inesperados, solamente hasta cuando mamá ya se da cuenta que está embarazada, pero es su primer acto, actitud, comportamiento frente a la sospecha de estar embarazada o a la conciencia de que ya sabe que está embarazada, es rechazo. No, embarazada, no, quedé embarazada, no, terrible, ay, no, otro embarazo, otro más, no, yo no quería quedar embarazada, ¿cómo me pudo haber pasado esto? Ay, yo me estaba cuidando, o sea, de manera sorpresiva llega la noticia y de pronto frente a esta noticia hay una actitud negativa, entonces en el primer momento hay un rechazo. Entonces aquí es cuando yo hablo de la gran noticia. Ya no me quiero adelantar, ya lo vamos a hablar, pero primero terminemos esta parte de la concepción. Van a haber muchas cosas, o sea, por lo que te digo, lo que les digo a todos más bien, o sea, este proceso de concepción de todos es muy particular, muy diferente. El proceso de la gestación, del nacimiento, de la vida de cada uno es muy particular. Entonces, pues acá se quedarán entre el tintero muchos detalles que de pronto cada uno ya ha experimentado, ha vivenciado, los que ya han hecho procesos de sanación interior o que conocen de este tema. Para otros todo esto es nuevo, pero sí es importante tener en cuenta que en el momento de la concepción nosotros podemos traer heridas, incluso ya de desamor, de rechazo. ¿Por qué? No es lo mismo ser concebido dentro de un hogar de unos esposos casados que se están preparando, que desean ese don de la vida, que están dispuestos a recibir ese hijo, ¿sí? Que incluso lo que les digo, lo han orado, porque incluso hasta la palabra de Dios nos indica de la importancia de la oración en el momento del acto conyugal. Y eso mucha gente lo desconoce. Además que eso es algo que voy a hablar en otro video después, pero la gente piensa, cuando tenemos nuestra mente tan pervertida por el pervertidor, y más hoy día en la actualidad, cuando se ha desvirtuado completamente la sexualidad como la creó Dios, que es un pecado pensar que Dios esté presente en el momento de un acto conyugal, de una relación sexual dentro del matrimonio, que es escandaloso pensar en eso, porque nuestra mente ya ha asociado que el acto conyugal o la relación sexual es algo sucio, es algo impuro. Claro que puede ser algo sucio y algo impuro cuando eso está viviéndose en estado de desgracia.
cuando son relaciones antinaturales, cuando son relaciones de pecado, incluso dentro del mismo matrimonio, pero se están llevando a cabo perversiones, se están llevando a cabo actos impuros que no son propios de la relación sexual dentro del sacramento. Entonces estaríamos viviendo, sí, la relación sexual dentro del sacramento, pero en un estado de desgracia porque estamos cometiendo o haciendo prácticas impuras que no están bien dentro del sacramento. Entonces, pues aquí ya pues estamos en pecado, porque de hecho hay mucha gente que se justifica para muchos actos impuros, se justifican de que lo hacen, que no tienen pecado, que no tienen nada de malo porque ya está dentro del sacramento. Entonces con mi esposa puedo hacer lo que sea, con mi esposo puedo hacer lo que sea porque el sacramento nos ampara para hacer cuanta perversión nos venda el mundo, porque es el mundo. Si tú te pones a pensar, ese tipo de actos no son actos que vengan de Dios, que vengan de la moral cristiana. Son actos que ha impuesto el mundo, el demonio, la carne, la tentación, la debilidad en la carne, que entonces esa debilidad en la carne yo quiero seguir viviendo y practicando todas estas cosas. Entonces mi escudo para justificarme de que no estoy obrando ni actuando mal es el sacramento. Entonces, como estoy casado, entonces puedo hacer lo que quiera y lo que sea con mi esposo, con mi esposa. Eso no es así. Ahí también estamos en pecado, y puede ser que yo haya sido concebido dentro del sacramento, pero una relación donde se cometieron muchos actos impuros, que eso ya después, cuando empiece la serie de los mandamientos, esta serie es de sanación interior, cuando empiece la serie de los mandamientos, vamos a hablar con mucha más claridad acerca de este tema, pero yo sé que ustedes me entienden a lo que me refiero. La idea en este caso es tomar conciencia de que nosotros podemos ser concebidos en pecado. Y desde ahí ya traer una herida, la herida del pecado, los que fuimos concebidos de pronto sin que todavía nuestros padres se hubieran casado, o los que fueron concebidos en un acto de extramatrimonial, una relación extramatrimonial, o sea, en un adulterio, en un estado de adulterio, la concepción dentro de prácticas impuras, con prácticas que no son coherentes con la moral cristiana, concebidos bajo los efectos del alcohol y las drogas, concebidos también, por ejemplo, el lugar, el espacio, no era el altar matrimonial, que es la cama del matrimonio, sino concebido, por ejemplo, dentro de un motel, estos sitios donde llegan cantidad de situaciones de pecado. A los moteles, la mayoría de las personas que van a los moteles son personas que están teniendo relaciones prematrimoniales, que están viviendo adulterios, que están viviendo relaciones antinaturales, relaciones de orden antinatural, todo tipo de perversiones, todo tipo hoy día es que habría mucho para extendernos, porque hoy día hay un sinfín de situaciones de orden que va en contra de nuestra fe, de nuestros valores y principios cristianos. Hay muchas cosas que se están viviendo muy tristes, donde hay relaciones que deploran y que llevan a vulnerar completamente la dignidad y la moral cristiana. Porque incluso a este tipo de moteles también pueden ir parejas de casados, matrimonios, incluso pues a vivir experiencias, supuestamente a darle un aire a la relación y a vivir experiencias extremas, como por ejemplo relaciones donde se ponen de acuerdo esposo y esposa a invitar a una tercera persona para participar de una relación con alguien más o con muchos otros más. O sea, esto es una locura, sinceramente. Hoy día estamos viviendo en algo o sea, ya no hay ni siquiera palabras para describir esta inmoralidad en la que nos encontramos, pero hoy día están viviendo todo esto y nosotros no deberíamos pisar este tipo de lugares, jamás. Este tipo de lugares es si nuestros ojos humanos pudieran ver lo que sucede en este tipo de lugares, este tipo de espacios,
Porque de hecho hay muchas parejas de casados, matrimonios casados que dicen, no, es que nos toca ir a ese lugar porque los hijos, porque se justifican en muchas cosas pues para participar o para ir a este tipo de encuentros en estos lugares pues justificados de esta manera, pero no toman conciencia que estos lugares están completamente infestados. Si nuestros ojos humanos pudieran ver eso, sería algo espantoso, aterrador. No infestados solamente porque a veces vemos que hay incluso documentales y todo que nos hablan de la cantidad de bacterias, gérmenes, hongos, de todo lo que se puede contraer en estos lugares. Pues obviamente más allá de incluso las mismas enfermedades venéreas, el SIDA, todo lo que se puede contraer en estos lugares es más allá de todo eso, es la contaminación espiritual tan fuerte, tan grande que uno recibe al visitar estos lugares. Está infestado, o sea, infestado de todo tipo de demonios. Donde haya demonios de impureza van a haber demonios de absolutamente todo lo imaginable, lo que no nos imaginamos también, todo. Allí incluso muchas veces ustedes saben que producto de estas relaciones que se tienen en estos lugares, precisamente la concepción de bebés dentro de estos lugares tan infestados, tan llenos de impureza, y muchas veces de allí estas relaciones que son extramatrimoniales, que son prematrimoniales, que son en condiciones que no son las ideales, pues obviamente muchas de las decisiones de estas parejas con estos embarazos no deseados es el aborto. Entonces allí hay muchos espíritus de aborto, muchos espíritus que vienen, se pegan inmediatamente después de esta relación sexual y vienen a venderle la idea a estas parejas de que la solución a su problema, que eso no es ningún problema, porque un hijo jamás será un problema, un hijo siempre es una bendición, pero para ellos es así, es abortarlo, asesinarlo. Entonces, en estos lugares hay demasiados espíritus que llevan a demasiados pecados. Entonces, el lugar donde uno es concebido debería ser un lugar especial. Por eso, la cama para los esposos, la cama matrimonial, es el altar del matrimonio. Es un espacio muy especial, un lugar muy especial donde si se da la concepción de estos hijos, pues sería el lugar ideal, en las condiciones ideales, en el estado de gracia, con la bendición y la presencia de Dios, porque yo les decía, muchos se escandalizan cuando uno dice que Dios está ahí presente en esos momentos. Cuando los esposos están en estado de gracia, ¿por qué Dios se hace presente? Porque la relación sexual dentro del matrimonio es una oración agradable a Dios y porque durante ese acto conyugal puede concebirse ese ser, ese bebé. Y en ese momento de la concepción tiene que estar el Señor presente, nuestro Padre Celestial presente, porque en ese momento Él viene a poner esa alma. Y también a infundir la gracia de su espíritu, a poner esa alma que Él ama de una manera tan especial, tan particular. Y también un regalo muy especial que desconocemos y es el santo ángel de la guarda. Papito Dios en ese momento viene a regalar ese ángel custodio que va a estar custodiando y velando ese ser que, aunque hasta ahora se está desarrollando físicamente, ya está íntegro, tiene su alma con todas sus facultades, con la gracia del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, con su espíritu. Entonces ya es todo un ser que le falta cumplir esa formación y ese primer proceso que llega a ser a esta tierra, que es cumplir ese proceso dentro del vientre materno de formarse, de terminar de formarse, pero ya es un ser, no es un par de células simplemente, ya es un ser completo. Con el que Dios, Papito Dios, tiene mucha ilusión, tiene gozo, tiene felicidad y tiene alegría, porque es ese ser que Él ha creado
con un propósito, con una misión, ese ser que es tan especial para Dios y que por eso lo debemos preservar de una manera muy especial, aceptar y amar de una manera muy especial. Entonces, nuestras primeras preguntas al hacer el proceso de sanación es: ¿en qué condiciones fui concebido yo? Hay personas que no saben nada de esta historia, pero a veces podemos de cierta manera tratar de revisar cómo pudo ser, y muchas veces hay personas que me dicen: yo no sé cómo fue porque mis papás nunca me quisieron contar eso y obviamente ese tema no lo voy a hablar con ellos, pero sí intuyo que pudo haber pasado esto. Mi papá era un hombre alcohólico, mi papá siempre obligaba a mi mamá, entonces yo siento en mi corazón que el embarazo de mi mamá no fue fácil, que la concepción no fue fácil porque seguramente mi papá la obligó, mi papá bajo los efectos del alcohol, mi papá, entonces hay historias que uno puede de una u otra manera intuir, pero esto tiene uno que hacerlo en oración porque solamente el Señor lo sabe, el Señor conoce esa parte de la historia y solo a Él podemos decirle que la cambie, la transforme, la sane, la restaure. Pero cuando uno más o menos revisa su historia de vida, cómo fue la historia de sus papás, cómo fue su matrimonio, cómo fue su convivencia, cómo fue la relación de ellos con las otras familias, la relación de mi mamá con la familia de mi papá, la relación de mi papá con la familia de mi mamá, y ahí empezamos a encontrar una serie de cosas con las que, uy, no, a mi mamá la rechazaron, no, a mi papá lo rechazaron, no se la llevaban bien, incluso yo he tenido que escuchar tantas historias de personas con estos acompañamientos de sus procesos de sanación interior, y es muy triste muchas veces escuchar que no, mi abuela maldijo a mi mamá cuando quedó embarazada, o sea, hay cosas muy fuertes, o sea, en esto puede encontrarse uno con muchas cosas, pero la idea de la misericordia de Dios, con la misericordia que Él nos mira, es que nos permite ser conscientes de estas cosas para sanarlas acá. Yo siempre les he dicho: no vean mi testimonio ni este tipo de información como algo, como un acto de desesperanza, como que, uy, no, yo me estoy como dando cuenta de todas estas cosas, no, yo qué esperanza de salvación, qué esperanza de sanación tengo, no, no, al contrario, precisamente véanlo como eso, como esa misericordia de Dios derramada sobre nosotros para hacernos ver lo que nosotros podemos desde aquí ya sanar, podemos desde aquí ya que Él nos sane, que Él nos libere, que Él nos restaure, que Él nos desate, que como lo dice en su palabra, todo lo hago nuevo, Él nos haga de nuevo. Para mí un proceso de sanación interior es eso, el Señor nos hace otra vez de nuevo. Va pasando con nosotros de la mano, haciendo ese recorrido de vida, haciendo nuestra concepción nueva, haciendo nuestro mes de gestación nuevo, segundo mes, tercero, toda nuestra gestación nueva, nuestro nacimiento nuevo, nuestro primer año de vida nuevo, segundo, todo hasta mi edad actual nueva para Él, nos hace de nuevo para Él. Entonces, si podemos averiguar bien, si no, el Espíritu Santo nos irá guiando y nos irá poniendo qué cosas debemos orar, que si yo sospecho que de pronto pasó eso, que mi mamá fue violentada, fue agredida, fue violada, no es lo mismo el bebé que ha sido concebido en un acto de violación al bebé que ha sido concebido en un acto de total entrega, de donación total y de amor dentro del sacramento del matrimonio, una pareja que se ama y se dona uno al otro, a un hijo que ha sido concebido en medio de una agresión, una violación. Este hijo que fue concebido con todo el amor de sus padres y toda la entrega, va a tener en ese mismo momento va a recibir en ese mismo momento ese amor de sus padres, ese gozo de sus padres, esa entrega, ¿sí? Esa aceptación, ese reconocimiento, mientras el que ha sido concebido en un acto de violación o que sencillamente no estaban dispuestos al don de la vida, o que esa relación fue frustrante, fue dolorosa, penosa por alguna razón, pues ¿qué es lo que va a recibir ese bebé en ese momento? Eso,
la mamá que siente repudio, que siente fastidio, que siente asco, que siente dolor, que siente rabia, que siente frustración, que precisamente estás pensando, no quiero quedar embarazada, que aquí no haya quedado embarazada, rechazo, no es lo mismo. Y por eso hay que identificar qué puedo traer yo desde el momento de mi concepción, que es tan importante, en qué condiciones fui concebido, cómo sería concebido, cómo sería ese momento, qué heridas, qué vacíos puedo traer, qué cosas. Hay muchas cosas que uno puede traer desde allá, pero el otro momento especial es la gran noticia, que yo digo que es la gran noticia, porque para mí el recibir la noticia de un embarazo debe ser eso, la gran noticia. Y aquí hablamos de esta cita bíblica, Lucas 1, 30, 31. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Entonces, es hermoso porque pues el ángel vino a anunciarle, San Gabriel Arcángel vino a anunciarle a Mamita María la gran noticia, la noticia de que en su vientre sería concebido nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces, la noticia de un hijo siempre debería ser recibida de la mejor forma. Si nosotros, si todo funcionara en el orden perfecto en que Dios dispuso las cosas, dentro del sagrado matrimonio, un matrimonio de donación, de entrega, de apertura a la vida, cada vez que llega un hijo lo recibiríamos de esta manera. ¿Podemos tener temores, dudas, inquietudes, que es natural y que es humano? Sí, pero cuando nos abandonamos como Mamita María lo hizo a la divina voluntad, a la divina providencia, cuando da ese fiat, lo hace con ese abandono en Dios, con esa confianza ciega en Dios, y por eso se disipan los miedos, las angustias, los temores, las inseguridades, se van, no tienen cabida, pero nos falta ese abandono en el Señor, en su divina voluntad, en su divina providencia, y un hijo siempre debería ser la noticia más hermosa de la vida. Y bueno, yo no sé, yo de pronto por mi experiencia personal, ustedes ya saben por mi testimonio que pues hubo un momento en que yo no podía quedar embarazada y que empiezo a orar por quedar embarazada. Consagro mis hijos al Señor desde antes incluso de su concepción, yo ya tuve la bendición de saber de estas cosas. Cuando yo ya tenía este conocimiento, pues yo sí puedo decir por misericordia de Dios que mis hijos fueron pedidos en oración. Mis hijos fueron orados, mis hijos fueron consagrados antes de ser concebidos, orados en su concepción, orados en su gestación, orados en su nacimiento, y bueno, y de aquí en adelante ellos siguen ahí siendo llevados en oración desde la mano de nuestro Señor. Y entonces como eso para mí fue una ilusión, un anhelo, por eso siempre que recibía la noticia de estar embarazada, para mí fue de mucha felicidad, de mucho gozo y de mucho amor, de mucha ilusión. Y así deberíamos ser recibidos todos en este mundo, pero la realidad es que no es así. Entonces, cuando viene esa noticia, cuando mamá empieza a sospechar que está embarazada, o cuando confirma con una prueba de embarazo y toma esa posición, esa actitud negativa frente a esta gran noticia, el hijo queda herido, porque el bebé, mamá no sabe ese primer mes, incluso puede ser que al segundo mes, cuando ya empieza a retrasarse su periodo y que no llega el periodo y que de pronto empieza a tener sospechas. Durante ese espacio de tiempo, el ángel custodio, con el amor de nuestro Señor, sostienen esa criaturita, ese bebecito que se está formando en el vientre sin que lo sepamos. Está la gracia de Dios amparando a ese bebecito, pero ese bebecito está esperando cómo va a ser la actitud de esta mamá, cómo lo va a acoger este papá,
¿Qué disposición va a haber de la familia, del medio en el que mamá se desenvuelve, la familia materna, la familia paterna, el medio en el que mamá se desenvuelve, sus amigos, sus conocidos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo? Porque la expectativa no es solamente de la respuesta de la mamá, porque a veces hay respuestas muy negativas de parte de quien rodea a la mamá. Las personas que rodean a la mamá son las que le hacen el feo, las que la miran mal por haber quedado embarazada, las que le hacen comentarios irónicos, de burla, de rechazo, quienes muchas veces la invitan a que tome una decisión equivocada, quienes le mal aconsejan que aborte, por ejemplo, o sea, todo este tipo de cosas o actitudes o expresiones de las personas alrededor de esta mamá son las que a veces influyen en ese momento para que ese bebé no se sienta recibido, acogido, amado, aceptado. Y ahí ya viene se puede reforzar esa herida de rechazo, esa herida de desamor, muchísimas cosas que se pueden traer desde ese momento. Entonces, por eso es un momento crucial también el saber qué pasó cuando mis papás se enteraron de que estaban embarazadas, pues de que estaba embarazada mi mamá y de que estaban esperándome. ¿Qué pasó? ¿Qué actitud tomaron? ¿Qué dijeron? ¿Cómo actuaron? ¿Qué pasó con la familia? Eso nos puede ayudar a entender también por qué yo me he sentido aceptado, por qué me he sentido rechazado, por qué me he sentido amado o por qué he sentido que no me quieren, porque puede venir desde el vientre materno esa herida. Entonces, y muchas otras heridas de las cuales hablaremos más adelante, porque más adelante ya vamos a hablar de herida por herida, cómo se puede producir, cómo se puede sanar, qué se puede hacer frente a herida por herida. Pero aquí quería dejarles en este video estas dos cosas puntuales, claves, y es concepción y el momento de la gran noticia cuando se enteran de que estamos ahí dentro de ese vientre, cómo fueron y qué impacto generaron o están generando aún hoy día en mi vida. Entonces, desde allá podemos empezar a recopilar toda esa información para ver que tenemos que sanar en esos dos momentos claves de nuestra vida. Y les envío un abrazo en Jesús, José y María, y que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.